Abel Hernández. Vamos cerrando la mesa. María Idalia Gómez se retira en breves instantes, pero nos decías, María Idalia, la actualización del tema de Filadelfia, del tema que abordamos la semana pasada. Así es. Perdón por abusar de ti y de Anabel con este caso, porque no lo he documentado, no lo he platicado con Anabel, ni mucho menos antes, entonces pues no tiene los datos. Pero bueno, quiero comentar nuevamente, recordar a la audiencia que este accidente que ocurrió en Filadelfia y del que se hablan 500 afectadas, 500 familias o 500 personas afectadas por la caída de esta ambulancia aérea de una empresa mexicana. Bueno, pues no puede ser, de MedJet no puede ser ajena a México, y te voy a decir por qué. Y debe estar muy preocupado el gobierno mexicano, porque la Federal de Aviación Mexicana, que es la que regula todo el tema de seguridad aérea de México, autorizó además a esta aerolínea a seguir volando a pesar de las afectaciones que había causado ya en el accidente en Morelos, y además de varios problemas que tuvo uno de ellos, un derrape en la propia autopista del aeropuerto Toluca, uno de sus aviones. No impidió que no volara. Eso lo habíamos dicho el programa pasado. Lo novedoso es que también le permitió volar, y aquí va el dato muy importante, con tener un seguro para cualquier caso de siniestro de solo 3.3 millones de dólares. No cubre ni siquiera una mínima parte de los daños que se consideran en Filadelfia ocurrieron por este catástrofe aérea, por dónde cayó, en qué día cayó, que afectó a muchas familias y que de hecho hay una gran indignación allá por lo ocurrido. Bueno, todavía no se conoce si fue un problema de la propia aeronave. Se presume que sí, porque no había esa vigilancia, pero ya el solo hecho de poder volar con un monto tan pequeño como lo autorizaba, y de acuerdo a la póliza de seguros El Águila que pudimos ver, esto muestra que no tenía ni siquiera las condiciones mínimas de protección. Esto es esta misma aseguradora de Seguros El Águila, está vinculado y es propietario de Great America Insurance, y tenía solo estos 3.3 millones de dólares para poder cubrir. ¿Qué puede pasar en el escenario legal internacional? Que el gobierno mexicano se convierta por esta negligencia en solidario responsable económico de los millones y millones de dólares que se están demandando por los daños causados. Pero no solo eso, va otro dato muy interesante. Así como esta empresa tuvo, como mencionábamos, problemas aéreos que no fueron sometidos a la vigilancia, a la auditoría de seguridad, y frenando esta empresa, MedJet S.A., bueno, pues lo que podemos decir de cuyo propietario es Carlos Octavio Salinas Trevilla, MedJet SADCB, bueno, que es funcionario municipal en Jalisco. La investigación del accidente de la ambulancia de esa misma empresa ocurrida en el año 2023 en Temisco, que provocó al menos la muerte de 5 personas y varios daños, también tenía un seguro muy menor, pero no solo eso. La carpeta de investigación la tenía el fiscal, que fue ahora desaforado, el Uriel Carmona, la tenía en su poder, tiene más de un año y medio con ella, y no avanzó absolutamente en nada. Absolutamente en nada. La componen 500 páginas, ya también pude revisarla. No tiene ni declaraciones, ni peritajes completos, ni nada de investigación, ni resultados de los daños, ni siquiera de lo que provocó. Es decir, un año y medio, el fiscal no solo no investigó, sino no se declaró incompetente por ser un delito federal, y trasladarla a la Fiscalía General de la República. Y a su vez, la Fiscalía General de la República se volteó hacia un lado y no pidió la atracción que podía haberlo hecho para poder investigar este caso, que es del ámbito federal por ser un accidente aéreo de acuerdo con la legislación. Es decir, que aquí quedó en el olvido, las víctimas también están en el olvido, en una empresa que ha confirmado
que no tenía las características. Pero, y con esto cierro, el señor Carlos Octavio Salinas Trevilla, solo como dato, como funcionario público, en su declaración patrimonial no incluyó las empresas de MedJets, ni tampoco la que también descubrimos, que es Critical 911, ambas vigentes, y esta última como empresa facturera de facturas falsas, que marcó el propio SAT. Y tampoco el IMSS, que tiene contratos con estas empresas, se dio cuenta y realizó la investigación correspondiente ni con el SAT, ni con el funcionario, pero tampoco con Canadá, en donde existen en Canadá por lo menos 20 sanciones a la empresa, 21 sanciones a la empresa por anomalías cometidas en los vuelos y en los aterrizajes. Bueno, pues ese es el panorama, Manuel. Esas son las condiciones en las que esta empresa y la corresponsabilidad de funcionarios que ya están siendo investigados, no solo porque lo están solicitando los abogados de las víctimas aquí en México, porque está vinculado, como lo dije, también estos personajes, en particular Alberto Espinosa Trejo de la Agencia Federal de Aviación, hoy director de seguridad, no solo porque está vinculado con otros casos como el accidente de Cuba, en donde también fallecieron 111 personas, y que era una empresa mexicana que también se le permitió volar. Este funcionario le permitió volar cuando era capitán de seguridad en el aeropuerto de Toluca, al igual que MedJet. Aquí ya Estados Unidos, los abogados de las víctimas en Estados Unidos, para desgracia del gobierno mexicano, ya tienen los expedientes del caso de Temisco, del caso de Cuba y también de los errores que se han ido dando y de las no errores, fallas que se registraron de esta empresa y que no fueron atendidas por las oficinas o por el área pues de seguridad aérea de México, que en especial, y este caso ya está llegando al general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, que es el director de la Agencia Federal, para que lo conozca. Y le están haciendo llegar toda la documentación adicionalmente a los juicios y a los casos que ya se tienen ante la Fiscalía General de la República por lo mismo. Así está el caso, se va a poner muy difícil para México y imagínense si se convierte en solidario económico para el pago de los daños causados en Filadelfia. Tremendo, tremendo lo que estás planteando, Maridalia, sobre la investigación en torno a la posibilidad de responsabilidades de funcionarios públicos mexicanos y por ende del gobierno mexicano en las operaciones bajo estas condiciones, con un seguro tan nimio de estos vuelos de la empresa MedJets y lo que has pues ido agregando en cuanto a elementos informativos en estas semanas. Muchas gracias, Maridalia, y seguimos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, me despido de ustedes y de la audiencia y con un abrazo muy cariñoso a Carmen. Muy buenos días. Claro que sí, gracias, Maridalia Gómez. ¿Con qué cerramos, Anabel Hernández? Bueno, este tema de la empresa que comenta Maridalia, MedJet, justamente la semana pasada diversas fuentes me comenzaron a comentar de este caso. Hablaban de que hay documentos que espero pronto tener acceso de la falta de manutención de estas aeronaves de MedJets, y que es justamente esta falta de manutención lo que pues estuvo provocando toda esa serie de accidentes aéreos de los que comentaba Maridalia. Aquí lo más grave, y hay que recordar al auditorio, pues es que MedJets no solo daba servicios así privados. MedJets firmó un contrato de 120 millones de pesos, de acuerdo a lo que se estuvo publicando en los medios de comunicación, del IMSS, con el IMSS en el 2024, cuando Zoe Robledo era el titular del IMSS, y nada más y nada menos para dar servicios de ambulancia. Estamos hablando realmente de más allá, por supuesto, de la tragedia que se vio en Filadelfia, de todas estas 500 familias que mencionaba Maridalia. Estamos hablando de un fraude, pues, a la nación de esta magnitud, porque si imaginemos que
que si son avionetas que se pueden desplomar, como se desploman, ¿no? Por aquí y por allá, imaginemos que son las que contrata el IMSS como ambulancias, ¿de verdad? Me parece que la dependencia de esta dependencia debería pronunciarse al respecto, Manuel. No puede simplemente decir esto no es un asunto mío. Debería explicar en qué términos se dieron este contrato millonario para dar estos servicios tan delicados, tan sensibles, que como puede ser el tener estas ambulancias aéreas en estas condiciones, de acuerdo a lo que me afirman, pésimas, porque no se les da el mantenimiento correcto a estos aparatos aéreos. Y bueno, Manuel, pues nada más simplemente concluir con que pues la relación entre México y Estados Unidos se pone cada vez más tensa.